Bienvenida, ciudadana Vázquez Arriola Judith Minerva. Muchas gracias. Muchas gracias. En acuerdo de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, te informo cómo va a ser el formato de la entrevista. El formato de la entrevista es el siguiente. Vamos a darte un tiempo no mayor a de 10 minutos para que tú puedas hacer tu exposición y nos expliques y nos des tu punto de vista en general y todo lo que tengamos que saber de ti para considerarte para ser comisionada del Instituto de Transparencia. Segundo punto, de izquierda a derecha, los diputados te haremos preguntas de manera concreta en un tiempo no mayor a 3 minutos. Te acercaremos la urna para que tomes tu pregunta de forma aleatoria. Estas preguntas llegaron al micrositio en la cual participa sociedad civil, personas involucradas en la materia de transparencia. Cuando concluyas de leer la pregunta tienes un tiempo no mayor a 5 minutos para poder generar tus propias respuestas de estos cuestionamientos. ¿Alguna duda? Ninguna duda. Ok. Siendo así, tienes el uso de la palabra hasta por 10 minutos. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Estoy muy emocionada con esta oportunidad de presentarme como aspirante a comisionada ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Este proceso de selección es una muestra de la incidencia política de la sociedad civil, pues es el resultado de propuestas y leyes que la ciudadanía empuja cada vez con más fuerza para modelar la ciudad de derechos y libertades en la que vivimos y seguimos construyendo. Considero que la participación social cada vez más fortalecida, exigente y profesional es el elemento articulador para que estos reconocimientos de derechos como el acceso a la información, la protección de datos personales, la rendición de cuentas, el gobierno abierto, entre otros avances que encontramos hoy en el marco de derechos de los grupos de atención prioritaria de la Constitución de la Ciudad de México. Dicho lo anterior, quiero mencionarles que durante la redacción de la Constitución de la Ciudad de México se implementó el modelo de parlamento abierto y hubo un diálogo con organizaciones en las comisiones que asesoré, las cuales fueron Carta de Derechos y la Comisión de Buen Gobierno, Combate a la Corrupción, Régimen de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y los resultados quedaron consagrados en la Carta Magna de la Ciudad de México. Yo soy una ciudadana que imprime en el servicio público su compromiso, convicción y esperanza. Pongo mis capacidades de conciliación, negociación, construcción, diálogo y búsqueda de la profesionalización en cada empeño encomendado. Por ello, estudié la maestría en Derechos Humanos en la Universidad Iberoamericana y posteriormente la maestría en Derecho con especialidad en Acceso a la Información impartida por la UNAM. Y fue su primera generación. Por otra parte, mi participación en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, me dio la oportunidad de inaugurar e implementar el Centro de Atención a la Sociedad, desde donde se replicaron algunos modelos de atención del InfoDF, como la atención telefónica, las solicitudes de información atendidas a través del correo electrónico y la atención inmediata a personas de manera presencial. Dicha experiencia desde el servicio público me dio la oportunidad de constatar que estos son derechos llave para abrirle las puertas a la ciudadanía y alcanzar otros derechos. Por ejemplo, el porcentaje de personas atendidas de manera presencial en esa experiencia, su rango de edad oscilaba entre los años 50 y 69. Mientras que en un comparativo, la atención vía telefónica refleja que el mayor porcentaje de atención a las personas es a las personas entre 30 y 39 años de edad. Las personas mayores aspiraban a obtener su información del Seguro Social o sus expedientes del ISSSTE para tramitar su jubilación a través del ejercicio de solicitudes de datos y expedientes para lograr ese fin. Advertir estos hallazgos me orientó a buscar formas de acercar el derecho por otras vías y propuse el Centro de Atención a la Sociedad de manera itinerante y hoy es política pública. Tienen un módulo itinerante de atención de manera presencial.
Mi trabajo en la sociedad civil organizada, en la defensa y promoción de los derechos humanos, también ha dejado huella en esta ciudad. En 2009 logramos una gran articulación social a través de la organización Sociedad Unida por el Derecho al Matrimonio entre personas del mismo sexo, lo que a su vez se tradujo en que esta ciudad se convirtiera en la primera ciudad en América Latina en reconocer el matrimonio igualitario. Sé lo que significa el trabajo colectivo, las metas comunes y remar contracorriente para construir la igualdad y derechos históricamente negados. Reconozco que la construcción y garantía de derechos aún tiene un trecho por recorrer. Por tanto, estoy absolutamente segura que el derecho a acceso a la información, el derecho a la protección de los datos personales, la implementación del gobierno abierto y el combate a la corrupción son instrumentos que la ciudadanía hemos edificado y han abonado al fortalecimiento de la democracia y han provocado una más sólida articulación social. Desde esta construcción de políticas públicas, en articulación con la sociedad civil organizada, subrayo la relevancia del fortalecimiento de estos derechos clave, útiles a las y los habitantes de esta ciudad, sí y solo si los consejeros ciudadanos que ustedes tengan a bien elegir, conocen de vinculación con la sociedad civil, tengan conocimiento del reconocimiento social de quienes los acompañan y sean capaces de trabajar en equipo. Me honraría ser comisionada ciudadana para continuar por este rumbo con convicción y argumentos sólidos y a la vez esperanzadores que transforman mi ciudad y fortalezcan posibilidades de alcanzar una sociedad igualitaria y feliz. Con lo que respecta a una propuesta a partir del análisis de la situación de los derechos en la ciudad, hemos de mencionar y de reconocer que las funciones del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México dibuja 4 grandes ejes de acción que tenemos como reto y uno más que incorpora la ley a través del artículo 109. Y estos son la transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales, rendición de cuentas y gobierno abierto. En este sentido y en ese orden, en el punto de la transparencia, encuentro que la transparencia está normada y regulada y es una práctica de gubernamental. Sin embargo, el reto mayor está en la implementación y seguimiento de la transparencia proactiva, que significa cada vez que los sujetos aporten más y mejor información y la pongan a la disposición de la ciudadanía. Aspiro como comisionada ciudadana institucionalizar procedimientos y obligaciones que hagan de la transparencia proactiva una política pública eficiente y eficaz y propongo implementar, como marca la ley, las acciones necesarias y un marco normativo para que la transparencia proactiva cree y genere unidades de seguimiento de transparencia, desde donde se evalúen los portales de los sujetos obligados y se le dé seguimiento puntual a dicha práctica gubernamental. Se debe incentivar y reconocer a quienes publiquen cada vez más y mejor información útil para la ciudadanía. Retomar los reconocimientos periódicos de los índices de cumplimiento de obligaciones, ya que actualmente, de acuerdo al informe presentado en el 2017, el índice global de cumplimiento de obligaciones de transparencia se encuentra en un rango del 64.5%, en donde existen sujetos obligados con 0% de información publicada y existe también un 100% de algunas instituciones que lograron subir su información. Aquí tenemos un problema. En el punto 2, que tiene que ver con el acceso a la información pública, en este rubro sabemos que el 91% de las solicitudes de información ingresadas entran por los sistemas de Plataforma Nacional de Transparencia y sistema Infomex, lo que nos deja claro que el 9% de la población que ejerce ya ese derecho de acceso a la información lo hace a través de otros medios como el correo electrónico, la llamada telefónica o la manera presencial. El 59.5% de la población tiene acceso a Internet.
Eso quiere decir que el 40.5% de la población no tiene acceso a las plataformas por las que puede obtener información y queda fuera de la posibilidad de ejercer, a menos de que acuda a los lugares de las unidades de enlace. La desigualdad se reduce con ampliación de oportunidades e información. Los derechos humanos se ejercen cuando se conocen. En este punto propongo la creación de una red de centros de atención ciudadana itinerante que puedan llegar a cualquier rincón de la población de esta ciudad e instalar en las comunidades más alejadas e incomunicadas mecanismos que acerquen a las personas la información gubernamental. Con respecto a la protección de datos personales, debemos fortalecer el marco de análisis de los casos y la protección de los datos, pues en un comparativo con el marco protector del sistema europeo, existen sanciones a quienes violan la protección de los datos personales, y comparado con lo que sucede en nuestro país, no existen esos precedentes. Debemos garantizar ese derecho. En el caso de... me parece que debemos garantizar la participación ciudadana, lo cual redundará en recobrar confianza de la ciudadanía. Si combatimos la corrupción, redundará en recobrar la confianza y fortaleceremos las instituciones. Y si incorporamos las nuevas tecnologías en el servicio público, podremos garantizar la libertad y calidad de la información. En el caso del gobierno abierto, propongo que se institucionalice. Solamente se menciona en la ley, pero no tenemos formas para garantizar el gobierno abierto. Y por lo que tiene que ver con rendición de cuentas, necesitamos también crear el marco. Me honraría ser comisionada ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México para servir a mi ciudad, fortaleciendo las instituciones, garantizando la participación ciudadana y promoviendo la profesionalización en el servicio público para que la rendición de cuentas sea un elemento cotidiano y de transformación social. Muchas gracias. Gracias, ciudadana. Le cedo el uso de la palabra al diputado José Alfonso Suárez del Real. Gracias, con su venia, señor presidente. Maestra Vázquez Arreola, un placer tenerla aquí con nosotros, haberle escuchado. Sabemos de su trayectoria, hemos visto en la síntesis curricular todo aquello que nos ha enviado. Llama poderosamente la atención el que usted señale, en particular el artículo 109 de la ley, en donde se habla de la colaboración con la sociedad civil. Comentaba usted que quisiera profundizar aún más el gobierno abierto en el sentido de las facultades que tiene el instituto para poder incidir en este objetivo principio rector de la propia Constitución de la Ciudad de México. Mucho agradeceríamos pudiese en los breves minutos que le vamos a conceder para responder hacer algún señalamiento de qué forma propone usted para profundizar esas facultades que el propio artículo 110 y el 111 de la ley le otorgan al instituto para generar las condiciones de gobierno abierto en materia de transparencia y derecho a la información. Por sus respuestas anticipadamente le doy las gracias. Es cuanto, señor. Muchas gracias, diputado Suárez del Real. Le cedo el uso de la palabra hasta por 3 minutos al diputado Juan Gabriel Corchado. Muchas gracias, muy buenas tardes. Mi pregunta sería una pregunta de carácter técnico. Platíquenos o explíquenos a qué se refieren las cuotas de acceso. ¿Las qué, perdón? Las cuotas de acceso. Las cuotas de acceso. Muchas gracias, ciudadano. En tu opinión, ¿cómo se contempla el derecho a acceso a la información pública y protección de datos personales? Se complementan, perdón. ¿Cómo se complementa? Ajá, el derecho de acceso a la información pública y la de datos personales.
¿Se lo leo? Por favor. La videovigilancia y la geolocalización, ¿en qué medida son temas relativos al derecho a la protección de datos personales? Ok, Ok, excelente. ok. Muchas gracias y a partir de este instante tiene 5 minutos para contestar nuestros cuestionamientos. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Creo que ustedes han hecho un gran trabajo de resistencia y de organización. Muchas gracias por este ejercicio que agradece la sociedad civil, evidentemente. Y todavía les falta un poquito más. Bueno, quisiera comentarles cómo es que fortaleceríamos el gobierno abierto. Pareciera a veces que el gobierno abierto es solo una práctica gubernamental de buena voluntad. Y no es así. Existen principios, los principios son muy claros, y en todos ellos incorporan la iniciativa ciudadana, la participación y la incidencia ciudadana y la buena voluntad, ¿no? Pareciera ser entonces que esta buena voluntad se vuelve una obligación para el gobierno en esta nueva forma de presentar los gobiernos o cogobiernos de la mano con la sociedad civil. Por lo tanto, me parece que es necesario garantizar que los formatos de la información sean formatos abiertos para que la ciudadanía pueda hacer uso de esa información para los fines que ellos necesiten o requieran, ¿no? Me parece también que la implementación de tecnologías de difusión e información de la información y de los eventos, como en este caso, es muy fácil que en estos momentos cientos de ciudadanos puedan estar viendo el procedimiento, el proceso que estamos siguiendo aquí gracias a este tipo de tecnologías de la información. Pero debemos garantizarlo para cada acto de gobierno o cada acto de trabajo entre sociedad civil y gobierno. Me parece que el instituto tiene una gran vocación, es una vocación de puente. Seremos puentes siempre entre la sociedad y el gobierno, de tal manera que el gobierno pueda transitar hacia el contacto con la ciudadanía y la ciudadanía pueda transitar en contacto hacia las instituciones de gobierno. Me parece que las reglas deben ser claras y públicas y siempre la planeación para que los eventos o las estrategias salgan a la luz, debe haber precisamente esa claridad en la difusión, la máxima publicidad de la difusión de las convocatorias, de los resultados, de los procedimientos. Me parece que hemos hecho un gran esfuerzo hasta donde vamos en materia de gobierno abierto. En la Constitución de la Ciudad de México hubo un parlamento abierto, pero ciertamente la evaluación dejó muchos puntos en clave que debemos subsanar, ¿no? Muchos tienen que ver con el acceso de recursos para poder garantizar las tecnologías de la información, la conectividad, en fin, la difusión, la organización, ¿no? Las páginas web que sostienen este tipo de proyecciones. Por otro lado, me parece que yo contemplo el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales hasta donde entendí, yo lo contemplo como derechos llave. Justamente son instrumentos que tenemos la ciudadanía para poder aspirar a otros derechos. En el caso concreto que puse en mi presentación, tenía que ver con el derecho a la seguridad social, a una jubilación justa, ¿no? En donde encuentro la dificultad precisamente tiene que ver en la articulación institucional. El Instituto Mexicano de Seguro Social es una de las instituciones que tiene el mayor número de preguntas de transparencia a nivel, que tiene que ver con datos personales a nivel federal. Y hay un problema en el procesamiento de la información que almacena durante muchos años el instituto y la accesibilidad de esa información. Así que me parece que debemos fortalecer el derecho para que continúe ofreciendo posibilidades de aspirar a garantizar derechos. Puede ser un derecho llave para conseguir un empleo, puede ser un derecho llave para aspirar a un beneficio social, en fin. Por otro lado, me parece que tengo que responder, la videovigilancia y la geolocalización, ¿en qué medida son temas relativos al derecho a la protección de datos personales? Pues el manejo de la imagen de la persona debe ser absolutamente cuidada. Y de repente pareciera que nos volvimos el Big Brother en la ciudad y hay cámaras por toda la ciudad con fines de seguridad,
de seguridad en la ciudad y me parece que es razonable. Sin embargo, no tenemos certeza de qué sucede con esos datos y en cualquier lugar podemos encontrar en una nota periodística la imagen de personas, de rostros que se presume cometieron un delito y estamos violando el derecho a la presunción de inocencia. Es decir, que tenemos que tener cuidado y tener muy bien normado los procedimientos para el manejo de la información que el gobierno recaba de la ciudadanía. Muchas gracias por sus puntuales respuestas. Le reiteramos que la Asamblea Legislativa busca la apertura ciudadana y por eso le damos las gracias por estar aquí esta tarde con nosotros. Muchas gracias. Instruyo a la Secretaría Técnica para que acompañen a la ciudadana a la puerta del recinto legislativo. Gracias. Gracias a usted.